El odio de Caín hacia Abel y el arrebatamiento. ¿Por qué los que niegan el arrebatamiento antes de la gran tribulación son tan agresivos contra los que creen en esa promesa? La respuesta puede ser encontrada en la situación que ocurrió con Caín y Abel. Ambos creían que Dios existía. Tanto Abel como Caín creían que Dios existía y por eso trajeron una ofrenda. La diferencia estuvo en que Caín ofreció del producto de su esfuerzo personal, mientras que Abel trajo un animal inocente que fue inmolado. Por eso Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. A raíz de ello Caín sintió celos y odió a Abel a tal punto, que lo asesinó. Los que creen que pasarán por la gran tribulación y saldrán victoriosos, esperan que con su sufrimiento, consigan purificarse y vencer a Satanás, salvándose así de la condenación eterna. Los que creen que no pasarán por la gran tribulación porque el Señor Jesús se lo prometió a la Iglesia, han creído en su sacrificio. Ellos confían exclusivamente que, aunque no merezcan nada, el Señor Jesús pagó por sus pecados y, por lo tanto, son nuevas criaturas. Ellos saben que fueron limpiados de todo pecado, y que por eso pueden ser llevados a la morada del Padre a cualquier momento. Prepárate. En este contexto, muchas veces se insta a la gente a prepararse porque Cristo viene. Eso denota una mentalidad que se apoya en que el cristiano deberá prepararse para pasar por la gran tribulación, porque Jesús viene en lo que se denomina la segunda venida. Nunca nadie me explicó en qué consiste esa preparación. De hecho, leyendo Apocalipsis 6 a 18, uno se da cuenta que no hay como un ser humano se pueda preparar para pasar por ese tiempo y salir vivo. El que piensa que lo lograría es porque es un incrédulo. No ha creído que los 21 juicios que describe Juan en Apocalipsis son la ira de Dios y qué horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El que piensa que puede pasar por la gran tribulación y con ello salvarse, simplemente se cree que puede enfrentarse a los juicios de Dios y salir vencedor. Ya sabemos quién inspira esas ideas. Consumado es. El que de verdad cree, sabe que no necesita prepararse porque, en el momento en el que creyó que Jesús consumó el pago por sus pecados, y su sacrificio fue aceptado por el Padre, fue hecho nueva criatura y sus pecados fueron borrados para siempre, por el hecho de haber creído. La frase consumado es que dijo el Señor Jesús justo antes de expirar en la cruz, es un tropezadero para los religiosos que se fían de sus méritos. Esa frase es terrible para el orgullo del que piensa que puede salvarse a sí mismo. Si crees que realmente el sacrificio por tu pecado fue consumado, entonces no haces nada para salvarte, y sabes perfectamente que no pasarás por la gran tribulación porque tus pecados fueron borrados y fuiste hecho nueva criatura. Consumado es. ¿Lo crees o no lo crees? Esto no se puede creer más o menos, en parte o al 99%. O lo crees al 100%, o no lo crees. Si crees 100%, no te preocupas en hacer nada para prepararte para el arrebatamiento. Por lo tanto, el creyente ya está preparado para ser llevado a la morada del Padre a cualquier momento, conforme a la promesa de Juan 14, 2 y 3. La santidad. Muchos a los que se les pregunta cómo piensan prepararse para ser arrebatados, contestan con el versículo que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Cierto, evidentemente. Pero, ¿cómo se santifica a alguien? ¿Por su propio esfuerzo, o por creer en el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Cómo son borrados los pecados? ¿Por esfuerzo propio, o por la sangre de Cristo? Otra vez vemos que, la santidad de la que necesitamos para ver al Señor, se consigue creyendo en que el Señor Jesús consumó la obra redentora en la cruz y no por nuestro esfuerzo. ¿Podemos seguir pecando y ver a Dios? Este es un punto muy difícil para que lo entiendan los religiosos, aunque Pablo lo haya explicado bien en Romanos. Cuando una persona cree, es hecha nueva criatura. Eso quiere decir que ha entendido que ha pecado, se ha arrepentido y por eso ha buscado la redención en Cristo. A raíz de haberse arrepentido y ser nueva criatura, esa persona ahora siente rechazo por el pecado. Por ello, evita caer en desobediencia nuevamente. De hecho, es probable que el creyente peque más por omisión que por comisión. Si se tiene en cuenta que Jesús murió una sola vez por todos los pecados de toda la humanidad, y si se piensa que Él murió 2000 años antes de esta generación, entonces se entiende que el precio por el pecado que se comete hoy día, también fue pagado. Rápidamente el religioso pregunta si entonces se puede pecar a gusto y aún así ver a Dios. Pablo lo contesta con rotundidad, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6, 1-4. Por eso en Romanos 5, 9, dice Pablo, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Una vez más, vemos que esa santidad sin la cual nadie verá al Señor solo depende de él y no la podemos producir. Tampoco puede una persona ser más santa para prepararse para ser arrebatada. O ha sido hecha nueva criatura, y por lo tanto es santa, o no es arrebatada. Solo cuenta ser 100% santo por creer 100% en el sacrificio de Cristo. Cristo viene. El que no cree, siempre espera la venida de Cristo. Eso es sutil, pero no entenderlo merma la fe, y conlleva a un entendimiento erróneo de la palabra en cuanto a los eventos finales y la gran tribulación. Los que verán a Cristo venir son los que estén vivos en la tierra al final de la gran tribulación. Ver Joel 2, Zacarías 14 y Apocalipsis 19. Esos lamentarán, tal como explica Jesús en Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Por lo tanto, el creyente no verá a Jesús viniendo a la tierra. Preparados para ser tomados, los que creen que la Iglesia será arrebatada justo antes de que el Señor Jesús derrame su ira sobre los incrédulos, saben que, conforme a lo que prometió el Señor Jesús en Mateo 14, 2 y 3, serán tomados para el Señor, saben que se encontrarán con Él en el aire, y luego serán llevados a la morada del Padre. Si buscas el texto griego, verás que 1 Tesalonicenses 4:17 dice que seremos arrebatados, palabra 726, para encontrarnos con el Señor en las nubes, 3507, que significa las nubes visibles desde la tierra, hacia donde empezó a subir el Señor Jesús conforme a Hechos 1, 9. El creyente sabe que estará en la morada del Padre cuando se cumpla Mateo 24, 31. En el momento en el que el Señor Jesús mande a los ángeles a convocar a sus escogidos, reuniéndolos de un extremo del cielo al otro. Si miras la palabra griega en este texto, verás que habla de Ouranos, Strong 3772, que es la morada del Padre. Eso concuerda con Apocalipsis 21, 2, cuando la Iglesia, ya esposa, baja del cielo, Ouranos, ataviada para su esposo. Los celos y el odio de Caín contra Abel. Por eso es que cuando se participa de un debate, entre los que creen y los que no, en el arrebatamiento antes de la gran tribulación, se percibe un odio y agresividad tan grandes por parte de los que no creen. Simplemente tienen en su interior el odio que sintió Caín por Abel, puesto que Caín decía que creía, pero sus obras mostraban lo contrario. Abel creyó y por eso su ofrenda subió como olor grato al trono de Dios. Los que confían exclusivamente en el sacrificio de Cristo para tener vida eterna, serán llevados a la morada del Padre para estar siempre con Cristo y, cuando Cristo venga, ellos vendrán con Él como la esposa ataviada para su esposo. La Iglesia será la nueva Jerusalén, donde Él habitará y será su templo. La fe se puede ver y por eso Santiago 2, 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Te vas a preparar para la venida del Señor Jesús, o ya estás preparado para ser llevado a encontrarte con Él en el aire? Deja tu comentario abajo diciendo si este vídeo te ha edificado, te ha aportado algo o no te gusta, por lo que sea. Nos interesa saber qué es lo que bendice a nuestra audiencia. Debido a la creciente censura, publicamos materiales relacionados con temas sensibles vía email. En Telegram publicamos noticias cotidianas, relacionadas con el fin de los tiempos. Si te ha gustado este material, te pedimos que nos ayudes a promocionarlo, suscribiéndote, dando like y, sobre todo, compartiéndolo con tus contactos.